Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de alegría y buenas vibras. Hoy, como siempre, les traigo un vídeo súper interesante, uno que estoy seguro que les va a encantar, porque vamos a hablar de un tema que está en boca de todos, un tema que genera muchísimas preguntas y, por supuesto, muchísima expectación. Ya saben, el mundo de las celebridades siempre nos tiene con el corazón en un puño, con rumores, especulaciones y, a veces, con noticias sorprendentes. Y hoy, vamos a sumergirnos de lleno en una de esas historias que nos mantienen pegados a la pantalla, la relación entre dos nombres que seguramente ya les suenan muchísimo, dos personas que han conquistado corazones, tanto en la pantalla como fuera de ella. Estoy hablando, por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título del vídeo, como ya lo vieron, es bastante jugoso, ¿verdad? Kerem Bürsin confiesa a Hande Erçel amiga o algo más. La verdad revelada. Uf. Ya sé que algunos de ustedes están a punto de morderse las uñas de la emoción. Y es que la pregunta sobre qué tipo de relación existe realmente entre Kerem y Hande ha sido una constante en las redes sociales, en los medios de comunicación y, por supuesto, en las conversaciones entre fans. ¿Son solo amigos? ¿Hay algo más? ¿Hay un secreto que aún no sabemos? Vamos a desentrañar todo esto. Prepárense porque vamos a bucear en la historia, a analizar las pistas, a repasar las declaraciones y a descubrir, en la medida de lo posible, la verdad detrás de este misterio. Pero antes de empezar, quiero hacer una pequeña petición. Si aún no están suscritos a mi canal, este es el momento perfecto. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y, por supuesto, no olviden darle like a este si les gusta. Su apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoles contenido de calidad como este. Así que suscríbanse. Ya. Ahora sí, arranquemos con el tema principal. Como les decía, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de las estrellas más brillantes del panorama televisivo turco. Su fama traspasa fronteras, y sus seguidores se cuentan por millones en todo el mundo. Ambos son conocidos por su talento, su carisma y, por supuesto, por su belleza. Pero lo que realmente los catapultó a la fama mundial fue su participación en la exitosa serie Love is in the Air. En la serie, Kerem y Hande interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, una pareja que desde el principio nos hizo suspirar y soñar con el amor verdadero. La química entre ellos era innegable, evidente y traspasaba la pantalla. Los besos, las miradas, las discusiones, las reconciliaciones, todo parecía tan real que los fans, lógicamente, empezaron a preguntarse, ¿será que esta magia también existe en la vida real? Y vaya que sí. Durante la grabación de la serie, los rumores de romance entre Kerem y Hande comenzaron a circular con fuerza. Los medios de comunicación, las redes sociales y, sobre todo, los paparazzi, no les quitaban ojo de encima. Se les veía juntos en eventos, paseando por la ciudad, compartiendo momentos íntimos y, lo más importante, irradiando una complicidad y una felicidad que eran imposibles de ignorar. Las fotos de ellos tomados de la mano, abrazados, o simplemente compartiendo una sonrisa, se multiplicaban por todas partes. Y con cada nueva imagen, las especulaciones sobre su relación se hacían más intensas. ¿Eran novios? ¿Estaban saliendo? ¿Simplemente eran amigos? La pregunta estaba en el aire, literalmente. Por supuesto, tanto Kerem como Hande al principio mantuvieron un perfil bajo. No confirmaban ni negaban nada. Eran cautos, que permitían que la especulación siguiera su curso. Esto, obviamente, alimentaba aún más la curiosidad de los fans y de los medios. ¿Por qué no lo confirmaban? ¿Qué estaban esperando? ¿Estaban protegiendo su privacidad o simplemente querían mantener el misterio? Poco a poco, sin embargo, las cosas fueron cambiando. En varias entrevistas, tanto Kerem como Hande comenzaron a dar pistas sobre su relación. Hablaban con cariño el uno del otro, se elogiaban mutuamente y dejaban entrever una conexión especial. ¿Pero qué significaba realmente? En una de las primeras entrevistas, Kerem Bürsin dijo algo que encendió las alarmas de los fans. Fue algo así como, Hande es una persona muy especial para mí. La quiero mucho y estoy muy feliz de trabajar con ella. No dijo amiga, no dijo compañera de trabajo, dijo persona muy especial. Ahí ya se sentía el romance.
Ande, por su parte, también solía expresar su admiración por Kerem. Es un gran actor, un gran compañero y una persona maravillosa, decía. Trabajar con él es un placer. Y aunque no lo confirmaba abiertamente, sus miradas y sus sonrisas hablaban por sí solas. A medida que la serie avanzaba, y que la química entre Serkan y Eda se intensificaba, también lo hacía. A la cercanía entre Kerem y Hande. Los paparazzi los fotografiaban juntos en diversas ocasiones, incluso en viajes fuera del país. Los rumores de romance eran cada vez más fuertes, y la espera por una confirmación oficial, cada vez más larga. Y finalmente llegó el momento que todos esperaban. En una entrevista, Kerem Bürsin, con una sonrisa en el rostro, confirmó lo que ya era un secreto a voces: estaban saliendo, eran novios. La noticia fue recibida con júbilo por los fans, que celebraron la felicidad de la pareja con mensajes de cariño y felicitaciones en las redes sociales. El romance de la pantalla se había trasladado a la vida real. A partir de ese momento, Kerem y Hande ya no ocultaron su amor. Compartían fotos juntos en las redes sociales, se dedicaban mensajes románticos, y se mostraban felices y enamorados en eventos públicos. Eran la pareja del momento, la pareja perfecta. Pero, como suele suceder en el mundo de las celebridades, la felicidad no siempre dura para siempre. Después de un tiempo comenzaron a circular rumores sobre una posible ruptura. Los medios de comunicación especulaban sobre los motivos, y los fans se preguntaban qué había pasado. Y efectivamente la noticia de la ruptura llegó. Kerem y Hande decidieron poner fin a su relación. Los motivos, como suele ser habitual, no se hicieron públicos, y la pareja prefirió mantener la discreción. ¿Pero qué pasó después? ¿Cómo quedó su relación? ¿Siguen siendo amigos? Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante, y donde entran en juego las confesiones de Kerem Bürsin a las que hace referencia el título de este vídeo. Después de la ruptura, Kerem y Hande han sido preguntados en varias ocasiones sobre su relación actual. Y las respuestas han sido bastante reveladoras. Kerem Bürsin, en entrevistas recientes, ha hablado sobre Hande con respeto y cariño. Ha reconocido que mantienen una buena relación, y que se tienen un gran aprecio mutuo. Ha dicho que a pesar de la ruptura, siguen siendo amigos, y que se apoyan en sus proyectos profesionales. Hande es una gran persona, y siempre le voy a desear lo mejor, ha dicho Kerem. Nos tenemos mucho cariño, y hemos compartido muchos momentos importantes. La amistad es algo que se construye con el tiempo, y nosotros hemos construido una amistad muy fuerte. Estas declaraciones han sido muy bien recibidas por los fans, que han valorado la madurez y el respeto con el que Kerem y Hande han gestionado su ruptura. Ha quedado claro que aunque su relación romántica llegó a su fin, el cariño y el aprecio mutuo siguen existiendo. Es importante destacar que Hande Erçel también ha hablado sobre su relación con Kerem en términos similares. Ha expresado su cariño por él, y ha reconocido que se tienen un gran respeto. Ambos, de alguna manera, han intentado quitarle dramatismo a la situación. En una entrevista, Hande dijo: Kerem es una persona muy importante en mi vida. Hemos compartido muchos momentos hermosos, y siempre le voy a estar agradecida por eso. Hemos decidido seguir caminos separados, pero siempre nos tendremos cariño y respeto. Y volviendo al título del vídeo, ¿qué significa todo esto? ¿Son solo amigos? ¿Hay algo más? Basándonos en las declaraciones de Kerem y Hande, podemos concluir que en la actualidad, su relación es de amistad y de respeto. Han construido una amistad sólida, basada en el cariño y en el aprecio mutuo. Pero, ¿significa esto que no hay posibilidad de que vuelva a haber algo más? En el mundo de las celebridades nunca se sabe. El amor, a veces, da muchas vueltas. Y aunque en este momento Kerem y Hande son amigos, el futuro es incierto. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que a pesar de la ruptura, ambos se tienen un gran cariño y respeto. Y para finalizar, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este tema. La historia de Kerem y Hande es un buen ejemplo de cómo el amor y la amistad pueden coexistir, incluso después de una ruptura. Nos demuestra que a veces las relaciones cambian, evolucionan, pero eso no significa que el cariño y el respeto desaparezcan. También nos enseña que la privacidad es importante y que las celebridades, aunque sean figuras públicas, tienen derecho a gestionar sus relaciones de la manera que consideren oportuna.
Y por último nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, y sobre la importancia de mantener una actitud de respeto y cariño hacia las personas que han formado parte de nuestra vida, independientemente de la etapa en la que nos encontremos. Así que en resumen podemos decir que Kerem Bürsin y Hande Erçel son amigos, pero también son algo más. Son dos personas que se quieren y se respetan, que han compartido momentos inolvidables, y que han construido una amistad que esperemos dure para siempre. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. He intentado ser lo más objetivo posible y analizar la información disponible de la mejor manera. Si les ha gustado, no olviden dejar sus comentarios. Y por supuesto quiero agradecerles a todos por estar aquí, por ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad. Ustedes son lo más importante. Ahora antes de irme quiero recordarles que me dejen sus comentarios, sus opiniones y sus teorías sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes de la relación entre Kerem y Hande? ¿Creen que hay posibilidad de que vuelvan a estar juntos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y compartir sus ideas. Y por último pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental. Un like, compartir y suscribirse, por favor. Eso es todo. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.